Gracias, Ricardo. Un abrazo. Que nos obliga. Gracias, a los congresistas de la República, Tatiana. El presidente del Congreso hace un balance de la producción legislativa general de la República. Y en esa misma línea tenemos autógrafas que están pendientes de su promulgación. Y me quiero referir a la modificación de las normas de legislación electoral que garantiza la paridad y alternancia de género. Leyes que se iban a cumplir en el año 2026, nosotros las hemos aprobado para que en el año 2021 entren en vigencia normas sumamente importantes de paridad y alternancia de género en las listas de candidatos a las instancias democráticas de elección popular. Y autógrafas pendientes que acabamos de aprobar en este último pleno, como es la ley que modifica la ley orgánica del Tribunal Constitucional para poder garantizar la elección meritocrática y transparente de los magistrados del Tribunal Constitucional. La ley que es referida a restablecer la asignación de los electores residentes en el extranjero en un nuevo distrito electoral, que creo que es una norma sumamente importante que venía siendo esperada. La ley de reforma constitucional que elimina la inmunidad parlamentaria y reduce otras prerrogativas. Autógrafas que está pendiente. Asimismo también la ley de reforma constitucional que incorpora el artículo 34A y el artículo 39A sobre impedimentos para postular a cargo de elección popular o ejercer función pública. Creo que históricamente estas normas que son constitucionales y que debemos reafirmarlas nuevamente con la votación que realmente permita publicarse, que es arriba de 87 votos, va a ser historia en el Perú, para que tengamos un próximo Congreso con mejores hombres y mujeres, con personas decentes, honestas. Que permitan recuperar esa confianza. Confianza que tenemos que recuperarla no solo en la población, sino que también tenemos que recuperarla en los medios de comunicación. Y por eso exhortamos a ustedes, los medios de comunicación, que nos acompañen siempre. Que nos acompañen siempre porque es necesario que haya una transparencia en la comunicación. Debo reconocer que en este Parlamento habemos 9 bancadas y la mesa directiva, la presidencia de este Congreso, tiene que ser la articuladora de estas 9 bancadas. Ustedes han podido ver que el día sábado, en un pleno que comenzó desde las 7 de la mañana con la participación de la Junta de Portavoces, hemos terminado el día siguiente a las 7:30 de la mañana. Consensos que quizás no los habíamos logrado. Desde ese momento, siendo conscientes de los compromisos que teníamos nosotros con los pueblos a través de nuestras bancadas y los pedidos hechos por nuestros voceros, por nuestros correligionarios, en el caso particular mío y en el caso igual particular de nuestros vicepresidentes, de sus propios integrantes de sus bancadas políticas, que venían exigiendo temas que naturalmente no es fácil conseguirlos, porque teníamos que hacer una articulación. Y nos declaramos en sesión permanente desde el día sábado, sin irnos a dormir a casa, sino en ver de qué manera podíamos articular para poder hacer un acercamiento entre nuestras bancadas políticas, porque éramos conscientes que había un tema que se estaba exteriorizando de encuentros entre bancadas por las cosas que habían sucedido el día sábado. Y debo agradecerle a mis vicepresidentes, especialmente a Guillermo, igualmente a Lucho, a la doctora María Teresa, porque no rompimos esa paciencia. Al contrario, seguimos pensando, debatiendo, discutiendo y llegamos a consensos. Consensos que nos permitió, desde las 9:30 de la mañana del día domingo hasta las 11 de la mañana, hacer la convocatoria y pedirle a la Oficialía Mayor para que convoque a una Junta de Portavoces y para que convoque a un pleno al fin de la legislatura. En esas circunstancias debo nuevamente reafirmar el agradecimiento a mis vicepresidentes, a mis voceros y a mis congresistas, porque creo que hemos logrado demostrarle al país que cuando hay voluntad, cuando hay principios
Y cuando hay responsabilidad, los hechos están en los resultados. Resultados que nos van a permitir en un futuro muy próximo tener mejores hombres y mujeres en el nuevo Parlamento el año 2021. Esa es, en gran parte, lo que queríamos compartir con los medios de comunicación. Y creo que somos un ente del Estado que estamos sujetos a las críticas. Nosotros sabemos perfectamente que en el ámbito en que nos encontramos, que es un ámbito político, puedo discrepar, puedo discutir, puedo tener posiciones encontradas con las 9 bancadas que constituyen este Pleno, y que estamos sujetos a las críticas del pueblo, y que estamos sujetos a las críticas de parte del Ejecutivo, pero siempre tenemos que ser respetuosos en el ámbito de nuestra competencia. Y eso tengo que decirlo, porque así como nosotros aceptamos las críticas del Ejecutivo, creo que también tenemos que decir que cuando nosotros hemos hecho críticas, nuestras críticas han sido constructivas. Y no basta con decir si no es necesario hacer. Yo puedo decir que quiero acercarme al Ejecutivo y sin embargo en mis hechos muestro lo contrario. Y eso no podemos de ninguna manera nosotros dejar que pase sin los efectos correspondientes y sin los comentarios. Comentarios sanos, comentarios que van en el ámbito de que este Congreso tiene la tarea no solamente de legislar, tiene la tarea de fiscalizar y tiene la tarea de representar. Y hemos conversado y hemos hecho reconocimiento de los errores que podamos cometer, pero también tenemos que hacer efecto de las cosas positivas que hemos puesto en conocimiento del Ejecutivo y que muchas de ellas han quedado en autógrafas, observadas, o otras simplemente no escuchadas. Tenemos que optimizar los recursos y tenemos que utilizar la capacidad de parte del Ejecutivo y del Legislativo en las prontas soluciones. Hoy en hora de la mañana, y quiero compartirlo con ustedes, conversaba con mi primer vicepresidente y me decía, de esos 250 ventiladores y luego de esos 400 ventiladores, que unos que vinieron de Estados Unidos y otros que vinieron de China, a La Libertad, que es un pueblo que tiene una de las mayores poblaciones a nivel nacional, nos llevaron solo 5 ventiladores. Y testigo de eso soy yo, representante de la región Tumbes. Con mucho afecto y con mucho cariño, nosotros, los provincianos, cuando nos visita una autoridad, creo que la tenemos que recibir con beneplácito. Pero sí tenemos que decirle al Ejecutivo que hay que optimizar los recursos. No es posible mover un avión presidencial, ir con 5 ministros y llevar 9 ventiladores. Y no es posible más, en fin, llevarlo está bien, pero no es posible más llegar a la región donde voy a visitar y no invitar a las autoridades locales, a los alcaldes provinciales, si no se puede invitar a los alcaldes distritales. Más aún considerando que en esta lucha contra la pandemia tenemos que articular las fuerzas políticas, tenemos que articular las autoridades. Es inconcebible y hay que decirlo así, que tengamos altas autoridades que llegamos a la región y solamente en el aeropuerto nos reunimos con el gobernador regional y como un pepino o como nada, ni siquiera convocar a los alcaldes provinciales en una región tan pequeña. Por eso lo pongo como muestra, porque la región Tumbes es una región que tiene 3 alcaldes provinciales y tiene 10 alcaldes distritales. Y si mínimamente donde hay 3 alcaldes provinciales llega el presidente de la República con 4 o con 5 ministros a llevar 10 ventiladores o 9 ventiladores y solamente se reúne en el aeropuerto con el gobernador regional, llevando a la ministra de Economía o llevando al ministro de Vivienda, cuando Tumbes tiene serios problemas en la parte económica, los municipios en esta pandemia han sufrido recursos directamente recaudados que no los tienen, o cuando tienen serios problemas en el Foncomún que se ha reducido, o cuando hay serios problemas que no hay agua y que uno de los principales problemas que tiene la puerta de ingreso a la patria son problemas de saneamiento, de agua y alcantarillado. Esos hechos tenemos que
criticarlo porque creo que tenemos que construir país. Y construir país significa poner todo de nuestra parte. Este Congreso está poniendo todo de su parte. Y yo quiero reafirmar mi agradecimiento desde mi propia bancada, que en algún momento quizás creyeron que nuestra bancada de Acción Popular se rompía por las posiciones que tenían, pero eran posiciones del ofrecimiento y del sentimiento de lo que realmente se quería en el tema de la inmunidad, de repente en otros temas. Igual en los demás grupos políticos que de repente no nos pusimos de acuerdo, pero creo que en la parte concluyente tenemos que decirle a los medios nacionales que estamos trabajando profundamente con responsabilidad. Y los grupos políticos que de repente tenemos diversas posiciones políticas, estamos demostrando que conversando se logran los éxitos y se va a lograr el desarrollo del país. 9 bancadas. Y menciono 9 bancadas porque si ustedes, los medios de comunicación, empiezan a mirar los proyectos de ley que ha aprobado este Congreso, casi en su gran mayoría, proyectos de importancia nacional, han salido con más de 100 votos. 90, 100, 110, 115, 129. O sea, hay una madurez política en el Congreso. Porque frente a los acontecimientos políticos estamos respondiendo a lo que el país nos pide. Y esa voluntad, estoy seguro que no la vamos a romper. La mantendremos con algunas dificultades, con algunos encuentros internos, pero siempre restituyendo la defensa irrestricta que necesita el país para salir adelante. Yo les agradezco y nos ponemos a disposición para las preguntas que ustedes crean convenientes. Muchas gracias, hermano. Muy bien, como saben, hay una lista de señores periodistas que van a hacer las preguntas. El primero es el señor Luis Morocho, periodista de Latina Televisión. Buenos días, presidente, ¿cómo está? Bueno, el presidente de la República, Martín Vizcarra, hace instantes ha señalado que al parecer lo aprobado por los legisladores este fin de semana es una maniobra para traerse abajo la aprobación de la eliminación de la inmunidad, porque en su concepto sería hasta inconstitucional, y ha reafirmado la necesidad que esto sea sometido a referéndum. Por una parte le pediría una opinión respecto a esas declaraciones y por otra que nos explique el tema del contenido de la inmunidad, por qué razón aún se mantienen los delitos de función dentro del marco de la protección de la inmunidad. Algunos constitucionalistas han resaltado la necesidad que esto se haya normado con más detalle, que haya habido una discusión, y finalmente por qué se decidió incluir el tema de eliminar la prerrogativa de presidencial de no ser acusado durante su función, que también no políticos, no gente del gobierno, sino penalistas y constitucionalistas han alertado que esto es un grave perjuicio al tema de la imagen presidencial, a la protección presidencial. A ver, agradezco exitosa, yo creo que es una importante pregunta, que en este punto de vista yo voy a dejar a mis vicepresidentes, que los dos son abogados y que creo que de una manera más perfecta y directa van a la respuesta, y al final yo voy a centrarme en un tema de aspecto que si ellos no lo mencionan, lo mencionaré yo. Tiene la palabra Lucho Valdés, primer vicepresidente. Gracias, presidente. Un saludo también al vicepresidente Guillermo Aliaga. Hago extensivo el saludo a ustedes. Gracias por estar aquí. Aprovecho la oportunidad para saludar desde este Congreso y de mi partido político Alianza para el Progreso a todos los maestros del Perú por su día, reconociendo en ellos el esfuerzo y sacrificio de sacar a nuestro país adelante y generar un futuro con esperanza. Efectivamente, ya lo ha dicho el presidente del Congreso, esta institución está haciendo enormes esfuerzos para poder cumplir no solamente con las promesas que hemos hecho antes de llegar a este Parlamento, sino cumplir con una aspiración que tienen todos los peruanos, de tener una clase política renovada, una clase política que esté a la altura de las circunstancias y sobre todo que trabaje por construir un país mejor. Somos 9 bancadas las que integramos el Congreso y como es natural y es normal, todas tenemos distintas aspiraciones, distintos puntos de vista, a veces no coinciden y es que no puede ser de distinta forma, de distinta manera. Y si ponemos un ejemplo más cercano, en casa,
A veces la mamá, el papá, los hijos, que es un núcleo básico, un núcleo bastante pequeño, no podemos coincidir en algunos temas. Difícil igual es aquí en el Congreso, donde hay temas que generan mucha diversidad en opiniones, en posiciones, y eso pasa en la reforma política, en la reforma electoral, ¿no? En las reformas distintas, en la eliminación incluso de la inmunidad parlamentaria, y eso es lo que hace complejo. Pero esta mesa directiva, cuando ha asumido la responsabilidad de guiar a esta institución por lo que espera la ciudadanía, hemos justamente trabajado para generar esos consensos, esas articulaciones, y creo que se ha conseguido, que no puede ser perfecto, no existe la perfección, tampoco intentamos sí ser honestos, íntegros, transparentes, y yo saludo, ¿no?, a través del presidente, a todas las bancadas políticas por haber hecho ese máximo esfuerzo. Se han aprobado reformas importantísimas para el Perú, y que se va a ver esas consecuencias o esos resultados en el futuro. Es que nadie puede dejar de reconocer que hoy, para elegir a un magistrado del Tribunal Constitucional, tenga que pasar por un proceso de selección meritocrático. Eso tiene que marcar una pauta y tiene que marcar el derrotero en todas las instituciones. Hemos podido aprobar en las últimas horas no solamente los impedimentos para que puedan postular ciudadanos a cargos públicos, sino también para aquellos que sean designados en cargos públicos. Es que estas hojas de vida tienen que ser transparentes, tienen que ser íntegras y tienen que devolver la confianza a los peruanos. Eso, si bien es cierto, ha generado algunas diferencias, pero no de fondo, sino de forma. Y la discusión, en este caso precisamente, estaba en si es que se le admitía postular en primera instancia a un ciudadano que tenía una condena, una pena condenatoria por 1 año, 2 años, 3 años. Y eso de repente fue lo que marcó una diferencia. La posición de algunas bancadas, como en el caso de la mía, era que aquellos que postulasen a un cargo público no tengan sentencias de ningún tipo. Otros postulaban por la propuesta del Ejecutivo, que debían tener como máximo 4 años. Pero finalmente la legislatura terminaba ayer y logramos ponernos de acuerdo en que aquel ciudadano que quiera ingresar, acceder a un cargo por mandato popular o a ser designado en un cargo de confianza no tenga ningún tipo de condena. Hemos podido aprobar sin mucha dificultad, eso sí debo reconocerlo, por ejemplo, la creación del distrito de los peruanos en el extranjero. Se les ha devuelto el voto, lo cual por error se había cercenado el Congreso pasado. Y así como estas propuestas hemos sacado el problema de la AFP, la disposición del 25%, ¿no? Y creo que ese es el camino que debemos continuar. No hay perfección. Lo que intentamos nosotros es justamente converger en ese interés nacional. ¿De qué se le puede acusar a este Parlamento? Si hemos hecho las principales reformas en casi 3 meses que llevamos de funcionamiento, con la adversidad que nos ha traído la pandemia, con la adversidad que nos ha traído la imposibilidad de poder juntarnos en un pleno, en un hemiciclo conforme estábamos acostumbrados. Ese esfuerzo yo le reconozco a este Parlamento, a este Congreso, a las distintas bancadas, sin distingos a la orientación ideológica. Así que estamos para trabajar el tema de la eliminación de la inmunidad parlamentaria que se había convertido, y ahí yo lo digo como ciudadano, ni siquiera como congresista, se había convertido en un manto de protección para más los congresistas. Y eso generaba no solamente el deterioro institucional, sino que la población pierda la confianza en sus instituciones. Y claro, ayer se llegó a un consenso que ningún funcionario público del Estado, sobre todo aquellos que manejan recursos públicos, incluidos los congresistas, no tengan ningún mandato, ninguna protección, ninguna inmunidad. Y es que aquellos que van a llegar a servir o deben llegar a servir a su país, a su patria, no tienen por qué tener miedo a la justicia. Y no ha habido ningún interés por soslayar algún derecho de un funcionario, un servidor, si lo hemos regulado, creo yo, como ciudadanos, con el sentir de todos ustedes. Nuevamente insisto, de repente no ha sido suficiente, de repente no todos vamos a estar de acuerdo, pero creemos que debemos dar pasos importantes de caras hacia el futuro y sobre todo pensando en los jóvenes que miran a su clase política, porque en algún momento ellos asumirán la responsabilidad de conducir este país.
Y si queremos ser sinceros, no solamente con nuestra prédica, sino también en los hechos, debemos continuar con ese camino. Así que, presidente, me parece que el tema de la inmunidad a todos de repente no les puede gustar, no les puede interesar, pero justamente estamos aquí en el Parlamento representando a los cerca de 32 millones de peruanos con la finalidad de sacar adelante lo que es más importante para el Perú. Presidente. Tiene la palabra el congresista Leaga. Muchas gracias, presidente. Y por intermedio suyo, saludar al primer vicepresidente, a los señores congresistas que nos acompañan el día de hoy y a nuestros amigos de la prensa. Bueno, a dar respuesta a la pregunta, ciertamente se ha cuestionado respecto del artículo 117 de la Constitución Política, al haberse ampliado un supuesto de acusación. Y hay que diferenciar en este término, presidente, dos situaciones jurídicas distintas, ¿no? Uno es la investigación y otro es la acusación. En ese sentido, presidente, no se ha previsto una ampliación para que se le pueda investigar al presidente de la República mientras esté en el cargo, porque este Congreso, de una manera mesurada también, hizo el debate y se estableció de que no era oportuno que se den estas investigaciones, pero cuando una etapa de investigación concluye, pues continúa la etapa de acusación. Y la idea es siempre que prime la realidad en aras de la transparencia. También se han hecho cuestionamientos, presidente, respecto de algunas inmunidades que habrían sido trastocadas, como por ejemplo en el caso del defensor del pueblo. Eso está regulado en el artículo 161 de la Constitución hasta hoy en día. ¿Y qué es lo que dice dicho artículo, señor presidente? El defensor del pueblo es elegido y removido por el Congreso con el voto de los 2/3 de su número legal. Goza de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas de los congresistas. En ese sentido, señor presidente, al haberse este Congreso establecido que no va a haber inmunidad parlamentaria, el artículo 161 que le daba la inmunidad al defensor del pueblo, haciendo referencia directa a la inmunidad parlamentaria, pues también carecía de objeto. Y en ese sentido también se ha hecho una regulación de carácter constitucional. Eso es todo lo que hay que informar, presidente. Nada más hacer el conocimiento público, y creo que es bueno que la prensa sepa. Tengo aquí a la mano un oficio que fue trasladado del presidente de la Comisión de Constitución al congresista Jim Mamani Barriga. Este oficio es un oficio del día 5 de junio. El 5 de junio se invita al congresista Mamani Barriga a que vaya a exponer su proyecto que tuvo como dictamen en minoría en la Comisión de Constitución y que estuvo en el Pleno del Congreso de la República. Este proyecto directamente pide eliminar la inmunidad parlamentaria a la de los altos funcionarios del Estado, incluye a todo. Y esto en respuesta a que están saliendo a dar declaraciones para confundir a la población, haciendo de conocimiento de que en el último pleno se han introducido temas que no han sido debatidos. Estos temas los ha debatido la Comisión de Constitución. Y tal es así que se han presentado 2 dictámenes en minoría. Y la hermenéutica parlamentaria marca claramente que se debate el dictamen en mayoría. Si el dictamen en mayoría no pasa los votos, pasa el dictamen de minoría. Eso lo dice el propio reglamento del Congreso. Hoy día que se pretenda decir de que el Congreso ha sacado as bajo la manga y que está incluyendo temas que no los ha visto, este Congreso estos temas los ha visto. Y yo creo que hay que responder así. No vamos nosotros a caer a pisar el palito a las declaraciones nerviosas que pueda estar dando el Ejecutivo en una pretensión de querer confundir a los hechos reales que han sucedido en el debate que hemos tenido desde el día sábado y que han concluido el día domingo.